estimados técnicos y productores que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Claudia Rivera, quien nos estará presentando nuestra primera videoconferencia titulada Alternativas biológicas para el manejo de picudo en el cultivo de plátano. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Esperamos que esta videoconferencia sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes también. Adelante, Claudia, le escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. El día de hoy pues vamos a hablarle un poquito acerca de todas aquellas alternativas biológicas que podemos implementar y culturales también, ¿verdad? Que podemos implementar para lo que es el control del picudo negro. Como una pequeña introducción, pues es sabido que aquí en Nicaragua pues el cultivo del plátano es uno de los rubros básicos tanto en la dieta alimenticia como también como en la subsistencia de todas aquellas familias productoras, ya que este cultivo pues aparte de generar ingresos pues también genera empleo, ¿verdad? Empleo para el resto también de los campesinos. Asimismo, las exportaciones que logramos enviar fuera a países como centroamericanos como Costa Rica, Salvador, Honduras y otros países como Estados Unidos pues, y Puerto Rico. Tanto el picudo negro como los nemátodos han sido las plagas que más han afectado al cultivo del plátano. ¿Por qué? Porque estos dos insectos o estas dos plagas pues, lo que viene a provocar es que la raíz se debilite por ellos. Meramente pues atacan las raíces, la planta se debilita y esto viene a provocar pues, un volcamiento total de la planta, en lo que viene a resultar pues de que la planta caiga y ya no tengamos más producción. Como les mencioné anteriormente, pues una de las plagas o uno de los insectos o que nos están ocasionando problemas en el cultivo del plátano, pues son los nemátodos. Y entre los nemátodos que más afectan el plátano hay una serie de nemátodos, ¿verdad? Pero lo más importante o los que más nosotros logramos ver acá en nuestro cultivo es el radófilo y el pratilencho. ¿Por qué no los logramos ver fácilmente? Porque los nemátodos son unos gusanitos cilíndricos, bien chiquititos, que están en las partes internas de las raíces, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es succionar toda la savia, comer de las raíces y esto pues provoca que la planta totalmente se debilite. En el campo, ¿cómo lo podemos distinguir que hay presencia de nemátodos? Bueno, en las raíces se le provocan unas lesiones que son oscuras, otras son café y otra es la combinación de ellas dos, unas parditos rojas oscuras, un café oscurito, ladrillo, algo así, y se ensanzan mucho, entonces ellos forman unos bulbitos, que ahí es donde están los huevitos de los nemátodos, y pues por tal razón las raíces no pueden hacer su función, que es la de captura de nutrientes, que es viaje por el xilema y el floema, porque están pues ya afectados por esta plaga. Como otra plaga también importante en el cultivo del plátano tenemos el ácaro rojo. El ácaro rojo son unos insectitos muy chiquititos que solo los podemos ver microscópicamente o estereoscópicamente, porque tendrían que tener muy buen ojo o con una lupa de mano, ¿verdad? En el caso que estemos en el campo, con una lupa de mano la podemos ver. Esta plaguita se sitúa en el envés de las hojas, en la parte baja de la hoja, ¿verdad? Porque ellos ahí se resguardan, ahí ponen sus huevecillos y de ahí ellos van después a proliferar. Nos damos cuenta que tenemos presencia de esta plaga cuando en las hojas empiezan a aparecer manchitas color marrón, ¿verdad? Como cuando se está oxidando también el color del óxido, así, un rojo marrón. Y también porque estos insectitos empiezan a chupar de la savia de las hojas y empieza todo a oscurecerse con estas manchitas. Y por el lado del haz, lo que hace es que provoca que la planta o la hoja, en este caso, se ponga completamente amarilla, ¿verdad? Entonces esto es un indicativo de que hay presencia de esta plaga, pues, y hay que tomar acciones porque
lo que hace es que pues no va a rendir buenos frutos, el fruto se queda muy chiquito, no cuajan, se caen y pues se puede diseminar a otras plantas que no estén todavía pues afectadas. Entonces, hay otras alternativas para esta plaguita de ácaro, como labores culturales que se deben de realizar meramente en la parcela. Por ejemplo, lo que es mantener limpia la parcela, ¿verdad? De vegetación que se encuentre sobre todo en descomposición, porque estos animalitos o estos insectitos, ese es el lugar idóneo para que ellos se reproduzcan, les gusta mucho ese ambiente. También pues la limpieza de la parcela, deshojar lo que es la parte de la planta, un buen deshojo, ¿para qué? Para poder disminuir todos estos reservorios, ¿verdad? Estos reservorios de estas plaguitas. Otra de las recomendaciones que se pueden hacer en campo es usar repelentes a base de azufre o bien a base de aceite de neem que se pueden elaborar en el campo, ¿verdad? Yo creo ya muchos de los productores que hemos visitado, pues, han aprendido a hacer este tipo de sustancias a base con lo que tenemos en las parcelas, en las fincas. Por ejemplo, el aceite de neem pues lo traen de manera artesanal y pues puede ser aplicado directamente a las hojas, pero sobre todo en la parte baja, en el envés, ¿verdad? Porque ahí donde estos insectitos depositan sus huevos. Y como un controlador biológico que pudiéramos utilizar para estos tipos de ácaros, pues tenemos lo que son un insecto benéfico que se llama Orius insidiosus, que lo que viene a hacer es a comérselos a los huevecillos, ¿verdad? Para que estos no logren eclosionar, los succiona completamente, los chupa y pues ya muere el huevito. Aquí en la imagen pues de la presentación aparece un Orius, tiene un color negro combinadito con un doradito y ese es un insectito benéfico que muchas veces lo encontramos naturalmente en las parcelas. Es por ello de que hay que tener un poco de cuidado a la hora de que vayamos a aplicar cualquier tipo de insecticida químico que sea muy fuerte, porque muchas veces lo que hacemos es que nosotros mismos estamos erradicando a nuestros controladores biológicos, que son aquellos pues, que nos ayudan a mantener todas aquellas poblaciones de insectos dañinos bajas, ¿verdad? O algo controlada. Y como una de las plagas más importantes, pues en el cultivo del plátano tenemos el Cosmopolites sordio, que es nuestro picudo negro. En otras parcelas, pues hemos encontrado picudo rayado, que es Metamesos hemíptero, pero el más común, el picudo negro. Este insectito, pues, es un escarabajito negro, como su nombre lo dice, y llega a medir hasta 13 milímetros, que son 1.3 centímetros de largo, ¿verdad? De longitud. Este insecto, el que provoca más daño, obviamente, es el adulto, porque es el que pone el huevo. Esta plaga consta de cuatro fases o 4 estadios, que más adelante pues la vamos a presentar el slide. Entonces, este insectito es el que pone el huevo, luego este huevito pues pasa a otra fase y lo que hace este picudito es de que afecta directamente las raíces de la mata del plátano, ¿verdad? Afecta lo que es el cormo y la parte del rizoma. Ellos entran, hacen galerías, se depositan y ahí pasan el resto de su ciclo hasta que vuelven a convertirse pues en un adulto. Ellos se alimentan de las raíces, atacan a la planta en cualquier etapa, en cualquiera de sus etapas vegetativas. E incluso les gusta mucho lo que son los residuos del cultivo, todos aquellos cormos que ya se han desechado, a ellos les gusta, porque ahí les gusta ir también a depositar también sus huevitos, ¿verdad? Ellos se alimentan de la superficie del rizoma y esto pues lo que viene a ocasionar es de que se desprendan las raíces y el daño que provocan como es interno pues
la raíz no va a seguir creciendo y por ende pues la planta va a volcarse, lo que viene a incurrir en muchas pérdidas porque pues el producto de esa planta pues se va a perder si acaso no estaba ya listo para cosecha, ¿verdad? Si ya no se había desarrollado el fruto del plátano. Aquí en este slide pues les presentamos lo que es el ciclo de vida del picudito negro, donde el adulto pone de 2 a 3 huevos, hasta 5 huevos puede llegar a poner. El huevito se mete en la planta de la raíz, en la parte del rizoma, y de ahí pasan 7 días, de 7 a 8 días, hasta que se convierte en una larva. La larvita empieza a trabajar y empieza a formar galerías dentro del cormo o dentro del rizoma. Las galerías son aquellos pequeños hoyitos o túneles donde esta larvita va a pasar un tiempo donde se va a convertir en pupa. Pupa es donde ya empieza su cuerpecito a formarse con todas sus extremidades hasta que se llegue a formar el adulto. Imagínense que ahí pasan como alrededor de 2 meses más o menos en esas galerías empupando, ¿verdad? Entonces pasa un buen periodo de tiempo y luego, después de ese tiempo de que pasa enterrado ahí en forma de pupa, sale al exterior y vuelve en forma adulta a poner más huevos y continúa nuevamente todo aquel ciclo. ¿Qué quiere decir? Que como no todos los picudos tienen el mismo edad, entonces hay unos más jóvenes, unos más viejos, o pueden encontrarse en cualquiera de estas fases. Por lo general la plantación siempre se va a ver afectada de esta plaga. Y por ello pues, es bueno tomar conciencia y hacer monitoreos constantes a la parcela. ¿Por qué? Porque si ya miramos la parcela cuando ya está completamente contaminada con esta plaga, pues cuando miren que las plantas se van a empezar a estar volcando, ¿verdad? Porque las raíces pues no tienen fuerza para amarrarse al suelo. Y las formas de manejo pues que existen y que hemos estado también promoviendo son todas aquellas prácticas o controles culturales y los controles biológicos pues que INTA les ofrece a ustedes los productores y pues a los técnicos que también ponen en práctica todas aquellas tecnologías que INTA ha venido trabajando en pro de una agricultura sana y que sea sostenible y obviamente pues un poco más barata, que se logren abaratar todos aquellos costos de producción. Para dar una definición de qué es una práctica o un control cultural, pues son todas aquellas pequeñas prácticas, valga la redundancia, que logremos hacer para evitar que la plaga nos haga un daño o para evitar mantener a la plaga que no se nos prolifere mucho, ¿verdad? Mantener esa plaga bajo un umbral manejable. Y como control biológico, pues son todos aquellos organismos vivos, naturales, que causan un daño a la plaga que es patogénica, ¿verdad? Porque todos estos organismos vivos son controladores biológicos naturales que los encontramos en el medio ambiente. Y estos pues hay de varias clases. Tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos nematodos, pues, y tenemos todos aquellos insectos biológicos que son inocuos y que nos ayudan a reducir poblaciones de insectos que son dañinos, ¿verdad?, para nuestro cultivo, que son aquellos insectos plagas. Ya anteriormente, pues, enseñaba lo que era el controlador biológico de los ácaros y de los áfidos, que es el Orius insidiosus. Existen otros controladores biológicos para otros tipos de plagas, pero el rol es el mismo, tratar de controlar naturalmente todas aquellas poblaciones de plagas que encontramos. También como controladores o manejos que se le puede dar a la parcela naturalmente, pues está a la hora de que vayamos a sembrar a nuestra parcela,
muchas veces decimos vamos a trasladar o vamos a usar compost o cualquier otro sustrato, incorporarlos al suelo. Lo podemos hacer. Lo que no podemos es dejar pasar de que tenemos que estar seguros de que ese compost o ese sustrato o ese suelo rico en minerales o en lo que sea que lo estemos elaborando esté sano. Esté sano porque, ¿qué pasa? Muchas veces trasladamos suelo de un lugar a otro en la misma parcela o de otro lugar fuera de la parcela y lo metemos a nuestra parcela y lo que estamos haciendo es trasladar patógenos como hongos, patógenos como nemátodos, ¿verdad? Patógenos como huevos de cualquier insecto plaga. Entonces lo que vamos a hacer es a contaminar nuestra parcela que tal vez no está contaminada. Entonces, una de las formas de estar seguro que el sustrato que estamos aplicando o el suelo que vamos a incorporar a nuestro cultivo, pues es tratar de esterilizarlo, desinfectarlo, ya sea por solarización, ya sea con agua caliente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a eliminar huevos y larvas de todos aquellos pues, insectos dañinos que nosotros no queremos en nuestras parcelas de estas plagas, ¿verdad? También como manejo cultural que podemos hacer en nuestro campo de plátano, pues es hacer uso de las trampas, ya sean trampas atrayentes, trampas con feromonas, trampas naturales del mismo cormo, se pueden hacer las trampas, o manualmente, pero manualmente obtener aquello, sacar los insectos manualmente, pues obviamente es una labor bastante tediosa porque el productor pues tiene que estar haciendo muchas labores en la parcela, no solo en esa específicamente de plátano, porque tienen otras acciones que hacer en el campo, ¿verdad? Entonces pues, pero aquellos que puedan también hacerlo manual, pues también se les agradece y se le da un buen aliento de que continúen. Yo sé que es muy tardado, pero si no tienen las otras formas de hacerlo, pues hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Otra de las prácticas es que cuando vayamos a sembrar hijos de plátano, estos también necesitan recibir un tratamiento, estos retoñitos o estos hijitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que estemos un poco más seguros de que la planta nueva que vamos a sembrar vaya libre de plagas y libre pues, de huevecillos que se puedan encontrar ahí. Esto se pueden hacer con agua caliente o un poquito de cloro, agua caliente, alrededor de que unos 27 o media hora que se pone a hervir agua bien caliente y se meten las plantitas o los hijos ahí a que se estén esterilizando. Es muy importante que el cultivo se encuentre libre de maleza. ¿Por qué? Porque todas aquellas malezas son reservorios de insectos plagas. A las plagas les gusta mucho ese ambiente, porque hay humedad, porque hay mucha suciedad, entonces ellos pueden estarse ahí reproduciendo y porque saben que la gente no llega a estar molestando, no los llega a molestar. Entonces es preferible que tomemos más tiempo y de que mantengamos libre de toda aquella vegetación que se encuentre alrededor de las plantas, y más aún si son vegetación que se encuentran en estado de descomposición, porque es más fácil de que todas estas plagas pues se reproduzcan más fácilmente. Y como manejo cultural y también biológico del picudo negro, pues les venía diciendo que podíamos hacer aquellas trampas, ¿verdad? Hay productores que les gusta más hacer trampas de disco, hay otros que les gusta hacer trampas de gaveta. No importa qué tipo de trampa las hagamos, pero es bueno siempre mantener baja la población de picudo con este tipo de trampas que son baratas porque salen de la misma plantación, salen estas trampas. Son todos aquellos cormos que han sido desechos, pues, o la planta que ya sacó el fruto y se eliminó, o todas aquellas plantas que se están eliminando, pues se cortan los cormos y se empiezan a hacer aquellas trampas y se les puede adicionar
hongos controladores biológicos. En este caso, pues Beauveria bassiana, Metarrhizium son dos hongos controladores por excelencia de esta plaga del picudo negro, ¿verdad? Si no tienen estos hongos, pues podemos usar melaza también. La melaza los atrae, pues, y el objetivo de la trampa es de que ellos se resguarden ahí en esa gaveta o en ese disco y que ahí ellos estén comiendo de ese cormo, ¿verdad? Entonces, al segundo día de aplicarse una trampa, de ponerse una trampa, nosotros ya podemos ver presencia de plagas que ya han caído ahí. Entonces el monitoreo se tiene que hacer semanalmente, ir haciendo recuento. Bien podemos sacar estos picudos y se embotellan, ¿verdad? Porque si los dejamos ahí y pasa alguien por la parcela y abre el cormo, abre la gaveta o el disco y los tira, pues entonces no estamos haciendo nada porque ellos vuelven a salir. Entonces pues hay que saber manejar. En el caso que se utilice los bioinsumos como Beauveria o Metarrhizium, pues la dosis serían de 5 gramos por trampa, incorporándoselo a la trampa, ¿verdad? También lo podemos hacer diluido. Preparamos la solución del hongo, pues, y rociamos el cormo. Podemos aplicar 200 ml por trampa, ¿verdad? Por gavetita o por disco. Y si no, pues lo hacemos directamente. El preparado del producto comercial que vendan de Beauveria o de Metarrhizium, pues es el que podemos también aplicar. Son 5 gramos que viene a equivaler al taponcito de una botella, ¿verdad? Eso ya está pesado. Si se fijan en la presentación, tengo una balanza y un taponcito. Hice peso, hice la prueba y un taponcito de estos de gaseosa llenito, son equivalen a 5 gramos de producto comercial, ¿verdad? En este caso es arroz con el hongo, ¿verdad? Que está inoculado. Existen en todo lo que es el sistema de monitoreo, hay autores que, bueno, no solamente existe una escala, hay autores que hasta señalan 3, 4, 5 escalas que pueden utilizarse para determinar qué tan severo tenemos el problema en nuestros cultivos, ¿verdad? Aquí les pongo una escala de 1988. Todas las escalas datan por esa fecha, unas son más viejas de 1974, 73. Todas las podemos usar porque al final pues vamos a obtener el recuento de estos insectos y podemos hacer la conversión de cómo estará nuestra plantación en cuanto a la severidad de daño por esta plaga que es el picudo negro. Ahí aparece una escala del 1 al 4 donde pues le dice cuántas galerías hay por cormo. Entonces uno puede darse una idea más o menos cuánto picudo hemos atrapado en esa escala y cuánto pues podemos sacar al final del recuento. Entonces aparece 0 galerías, lesión ligera, lesión moderada y lesión severa, que estos son los tipos de lesiones o el nivel en el que se encuentra la parcela. Entonces, cuando nosotros revisamos la parcela, pues vamos a ver que si no encontramos en un cormo nada, pues quiere decir que no, y no encontramos galería, pues quiere decir que no hay presencia en la plantación, dependiendo de cómo se haga el muestreo, obviamente, ¿verdad? Para hacer este trabajo, pues se tienen que usar aquellas plantas que ya dieron su vida productiva, que ya cosecharon y que ya la vayan a eliminar porque tal vez van a renovar la plantación. Entonces uno parte el cormo y empieza a revisarlo detenidamente para ver si existen galerías dentro de esa planta, de ese cormo pues que se cortó, se partió a la mitad y se empezó pues a revisar, ¿verdad? Anteriormente les hablé pues de los hongos que están dando buenos resultados. No solo nosotros pues lo hemos visto en campo, los técnicos a nivel de laboratorio también, sino que muchos autores, muchos investigadores de otros países pues dan fe y han comprobado de que estos hongos pues son efectivos
para este tipo de plaga que es el picudo negro. Pues aquí tenemos en el laboratorio del INTA, pues se está realizando la producción de los que son los hongos entomopatógenos, en este caso Beauveria bassiana, Metarrhizium, Phacellomyces, que son controladores de insectos plaga, ¿no? Aquí están los tres tipos de hongos que tenemos y aquí en la slide pues aparece un insecto de picudo que se encuentra con unas partes blancas, algodonosas. Eso es el hongo que empezó a hacer efecto sobre el cuerpo de este insecto, ¿verdad? Lo que hace es que se desarrolla un micelio y este honguito lo que hace, el benéfico, lo que hace es apretujar mucho al insecto, entra por el aparato bucal, este insecto deja de comer y pues a los pocos días va a morir, ¿verdad? Porque no va a comer nada, la ingesta se va a reducir de alimento considerablemente. Y este honguito pues lo cubre totalmente, quedando inmóvil para que no se pueda mover. Aquí pues en esta presentación les enseñamos, aquí están los picudos con Beauveria, aquí tenemos picudo rayado con Metarrhizium y pues aquí están los tipos de hongos que son probados en campo y son probados pues a nivel de laboratorio para realizar pruebas de control biológico para ver la efectividad que tienen estos hongos, los cuales pues después son trasladados al campo también porque se tiene que evaluar la efectividad en campo, porque en el laboratorio pues yo controlo todos los que trabajamos en laboratorio controlamos nuestras condiciones y en el campo pues no podemos controlar las condiciones de humedad, ambiente, temperatura, entonces también estas van directos al campo cuando elaboramos un producto para ratificar lo que la parte de laboratorio nos da. ¿Cómo se pueden aplicar estos productos biológicos y qué productos son los que vamos a necesitar o qué materiales para la aplicación? Pues en primera instancia necesitamos estar seguros que en nuestro cultivo nos está afectando pues el picudo negro, porque muchas veces he escuchado a muchos productores decir que tienen X plaga y tal vez no es eso. Entonces hay que tratar de hacer un reconocimiento. Por ejemplo, hay sintomatologías muy parecidas en cuanto a la afectación del picudo con los del nemátodo. ¿Por qué? Porque los dos atacan directamente las raíces. Entonces, muchas veces tenemos presencias de picudo y el productor dice que son nemátodos, porque también el nemátodo debilita las raíces, las come, las destruye, igual que el picudo. Entonces, tenemos que saber valorar qué plaga tenemos para de esta forma saber qué producto es el que nosotros vamos a aplicar, ya sea químico o ya sea pues biológico. Eso va a estar en dependencia de cada productor, cómo quiera manejar pues su parcela. Y en este caso pues les muestro acá que los materiales que se pueden usar para la aplicación de los insumos biológicos. Aquí están las dosis de productos biológicos, tanto Beauveria como Metarrhizium, para el manejo de picudo. Agua, ponemos unas cintas de pH, ¿por qué? Porque el agua tiene que ser agua no clorada. Agua no clorada porque entonces, si no, el hongo no va a hacer su efecto en el campo, ¿verdad? Probablemente los productores ya en sus parcelas, cada quien sepa qué tipo de agua o con qué tipo de pH cuentan sus aguas. Muchas veces nuestros técnicos INTA, cada vez que dan una capacitación y tienen oportunidad de hacerle una prueba rápida al agua de las parcelas que visitan, pues se les deja dicho al productor que sí, su agua es óptima para aplicar estos tipos de productos que INTA ha venido promoviendo y seguimos promoviendo, ¿verdad? Por una salud más sana, una producción más sana, más inocua. Agua, un poquito de aceite que se puede utilizar a la hora de la aplicación, ¿verdad? Una bomba con la que se vaya
a manejar la parcela si se va a hacer uso de insumos biológicos. ¿Por qué es importante una bomba solo para este tipo de productos? Porque como son insumos biológicos, son organismos vivos, si nosotros utilizamos una bomba que haya sido anteriormente usada con químicos, probablemente la bomba no está bien lavada, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que a la hora de apliquemos el producto bioinsumo a la bomba, el químico va a matar al honguito y no va a ejercer ninguna acción sobre la parcela. Entonces, muchas veces nos vamos a preguntar qué pasó aquí. No me controló, pero no sabemos el manejo que le dimos antes de que este producto pues fuera aplicado al campo. Una recomendación muy importante es nunca aplicar los productos biológicos a mediodía en punto, ni cuando esté lloviendo. ¿Por qué? Porque si aplicamos un producto biológico cuando está lloviendo, pues esto se va a lixiviar, se va a lavar de la hoja, se va a lixiviar por el suelo, entonces no va a quedar nada en el suelo o en las plantas que logre capturar, ¿verdad? Y a mediodía en punto tampoco no es recomendable porque está muy fuerte la temperatura. Y como les decía, es un organismo vivo, entonces este va a morir, no va a poder hacer su función, su acción de penetrar en la cutícula de las plantas o penetrar bien en el suelo para que este pues se adhiera al suelo, a las raíces. Buscar siempre que sea a muy tempranas horas de la mañana o cuando ya esté en la tarde, pero que ya no haya mucho sol fuerte, como a las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? O en épocas que, bueno, si acaso está nublado el cielo, pues también aplicar muy bien. En esa hora, pues el producto de los bioinsumos. La dosis recomendada son 600 gramos por manzana, ¿verdad? Aquí difieren los productores en cuántos litros ocupa la manzana. Hay unos me dicen 80 y otros me dicen 100. Eso va a estar en dependencia del productor y de cómo bañemos la planta en el dado caso que sea de contacto la aplicación, ¿verdad? Que no vaya dirigida al suelo, que sea foliar de contacto, ¿verdad? Entonces, todo eso son consideraciones que se deben de tener en cuenta pues, a la hora de realizar estas aplicaciones. Las pruebas de laboratorio, tenemos resultados, por ejemplo, aquí en la región me da mucho gusto que la mayor parte de los productores de plátano hacen uso de estos productos biológicos. Ellos vienen y preguntan nuestras alternativas, se les capacita, los técnicos pues han hecho un gran trabajo capacitando a sus productores, enseñándoles el uso de estos productos y ellos están contentos con esta plaga porque en años anteriores ellos tenían muchos problemas de esta plaga. Para hacer esta presentación, estos insectos fueron colectados, pasé como 3 meses pidiendo picudos, no encontrábamos estos insectos porque no tenemos mucha incidencia actualmente de esta plaga porque todos los productores pues han estado usando lo que es el Beauveria bassiana para el manejo de esto. Encontramos uno y pues me tomé la tarea de volverlos a inocular para ver la efectividad que tienen nuestros hongos que estamos produciendo en el laboratorio sobre el cuerpo de estos insectos. Ellos estaban vivos, los inoculé y a los 7 días de inoculado ya empezó a presentar este micelio en lo que son las extremidades, aparato bucal, brazos y la parte del torso, donde se presenta aquí la presencia de este micelio blanco, que es el Beauveria. En este caso tenemos inoculado con metarricium. Lo mismo, al 7º, 8º día ya estaba presentando pues micelio de los hongos benéficos sobre el cuerpo de estos. Estos se ven a través de un estereoscopio. Cuando está bien desarrollado el hongo, el micelio, lo podemos ver a simple vista y sabemos pues de que está ejerciendo su poder infectivo los hongos que se están aplicando acá. Es muy importante pues recomendarles de que cuando hagamos uso de estos bioinsumos, también las condiciones
deben ser favorables para que el hongo pueda desarrollarse. Cuando se aplica bioinsumo, tiene que haber una humedad buena, no encharcada, pero sí que haya humedad en el suelo, para que estas esporas de este hongo que estamos aplicando puedan reproducirse y puedan aparecer, tanto en el suelo como en los insectos que se está tratando la planta. Si no hay humedad, este hongo, estos insumos biológicos no se van a desarrollar en campo. Como consideraciones para un buen control biológico que sea eficiente, pues tenemos que sanear la parcela. Haciendo rotación de cultivo, si nos encontramos siempre haciendo el monocultivo, el mismo cultivo todos los años, pues obviamente vamos a tener incidencia de las mismas plagas siempre, ¿verdad? Porque saben que siempre está ahí el mismo cultivo y ellos se están alimentando de la misma planta o del mismo tipo de cultivo. Entonces a las plagas también hay que ayudarles a engañarlas. Entonces, ¿cómo las engañamos? Rotando con diferentes tipos de cultivos para que la plaga no se establezca indeterminadamente ahí en las parcelas. También pues usar material sano, limpio, por ejemplo el que se saca de los cultivos de tejido, son aquellas plantitas que ya vienen sanas porque fueron elaboradas dentro de un laboratorio bajo condiciones de asepsia. Pues es bueno pues también adquirir este tipo de material vegetal. A la hora de la cosecha pues se aconseja de que estos sobretallos o los tallos que van quedando pues es bueno de que no queden tirados cerca de las demás plantas. Estos se deben de picar porque, como les venía comentando, pues todas estas plagas que hemos mencionado les atrae mucho lo que es todo aquel material vegetativo que se encuentra pues en descomposición. Entonces, por ende, pues hay que acelerar un poco la destrucción de todos aquellos tallos que vayan pues saliendo de la parcela. También pues hay que estar atentos con la limpieza y el mantenimiento de las parcelas, principalmente con el drenaje del suelo. ¿Por qué? Porque si mantenemos también encharcado todas aquellas parcelas, no solo se nos van a desarrollar plagas, sino que va a quedar una puerta abierta para el desarrollo de hongos dañinos que causan enfermedades a la planta, en este caso al plátano, al cultivo del plátano. Entonces ya no solo vamos a tener problemas de plagas, sino que también problemas de enfermedades. Y pues no queremos eso. Entonces pues es una de las recomendaciones que se les hace a todos los productores cuando se les visita, pues que hay que manejar el control de humedad que tengamos en la parcela. Acá pues se les presenta los cormos, cómo son las galerías que hacen estos insectos de picudo dentro de lo que es el rizoma, el cormo, ¿verdad?, de la planta. Si ustedes se fijan, hay unos huequitos finitos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hay más de 20. Y en la escala que les presenté anteriormente decía que si no había ni un huequito, ni una galerilla hecha, pues no había presencia, ¿verdad? Entonces si había de 5 o 10 galerías, pues ya teníamos un porcentaje de afectación por esta plaga. Entonces para eso nos sirven las escalas y para eso pues también la visualización de nuestras plantaciones. Como les decía anteriormente, hay que usar las plantas que ya no estén en reproducción, en producción del plátano, para poder hacer este tipo de trabajo, o a menos pues que el productor lo apruebe, sacrificar una planta aleatoriamente, se sacrifica y se hace este muestreo, tanto para picudos como para otras plagas, como pues los nemátodos también. Como parte de las prácticas culturales pues que les habíamos hablado, aquí les muestro que con lejía, en otros lugares le llaman lejía, puede ser con cloro, la desinfección de los cormos, con agua hervida, con cal, con cenizas, con lo que tengamos a mano en las parcelas. Todo es valedero a la hora de limpiar o sanear la semilla que se va a sembrar o los hijos que se van a trasplantar o que se va a renovar la parcela de plátano.
Pues eso son las recomendaciones más sencillas y más prácticas que se les pueden dar. Si tienen preguntas, sugerencias, si hay algún productor que haga otro tipo de prácticas o de manejo a las parcelas, pues siempre se estará abierto a las recomendaciones o a las sugerencias que ellos nos hagan. Si tienen preguntas,